Los nuevos cielos y tierra, primera parte. Por John Forsma. Existe mucha confusión con respecto al día del Señor y los nuevos cielos y tierra de segunda de Pedro 3. El apóstol Pedro no escribió declaraciones confusas, pero hemos oscurecido su significado. Si Pedro escuchara sus puntos de vista sobre este pasaje, ¿estaría de acuerdo con ellos? ¿O se burlaría? La opinión casi unánime, y más ruidosa, de hoy es que Pedro enseñó que la venida de Jesús destruiría los cielos físicos y la tierra. Después de esta destrucción, Dios recreará los cielos y la tierra, y los santos disfrutarán de una nueva existencia aparte del pecado y la muerte en el estado eterno. Y, desde nuestra perspectiva, esa parece ser la lectura natural del texto. Sin embargo, hay problemas significativos con este punto de vista. Esa opinión, para ser franco, no coincide con todo lo que dice Pedro. Considere esta analogía. Pedro colocó las vías del tren para un tren. Debían guiar el tren a donde él quería que fuera. Pero, años después, llegó gente y las movió. El tren tenía dislocadas las vías para guiarlo, por lo que se estrelló. Ahora estamos tratando de dar sentido a los restos. Y es nuestra culpa. Si hubiéramos dejado las huellas en paz, no estaríamos lidiando con la destrucción. Pero aún podemos ver las débiles marcas donde deberían estar las huellas, y es nuestro trabajo arreglarlas. Basado en lo que el propio Pedro escribió, las siguientes cosas deben ser ciertas sobre el día del Señor y los nuevos cielos y tierra sobre los cuales él escribió. 1. Estas cosas cumplirían antiguas profecías dadas por los santos profetas en la era de Moisés, segunda de Pedro 3 del 1 al 2. 2. Jesús y los demás apóstoles también las mencionaron, segunda de Pedro 3 del 1 al 2. 3. Estas cosas ocurrirían en los últimos días, y los burladores se burlarían de la venida de Jesús en este periodo, segunda de Pedro 3, 3. 4. Estas cosas cambiarían el mundo en el que habían vivido los patriarcas, es decir, los padres, segunda de Pedro 3, 4. 5. Los efectos de este cambio se parecerían a los del gran diluvio, segunda de Pedro 3 del 4 al 7. 6. Dios había prometido este cambio hace mucho tiempo, segunda de Pedro 3, 9. 7. El día del Señor vendría como ladrón en la noche, segunda de Pedro 3, 10. 8. Traería un juicio de fuego dirigido a los impíos, segunda de Pedro 3, 7. 9. Ocurriría la disolución de los cielos y la tierra, segunda de Pedro 3 del 10 al 12. 10. De acuerdo con una promesa anterior, los reemplazarían un cielo y una tierra nuevos en los que mora la justicia, segunda de Pedro 3, 13. Cuando analizamos el punto de vista más común descrito anteriormente, ¿se ajusta a lo que dice Pedro? Un juicio justo muestra que falla en los puntos 1, 4, 6, 8, 10, y podría decirse que falla en el punto 5. Brevemente, mis razones son las siguientes. Ninguna profecía o promesa del Antiguo Testamento describe la disolución de los cielos y la tierra físicos y sus reemplazos. Ninguna nación judía reverencia a los padres como en los días de Pedro porque Dios anuló su pacto con Israel según la carne en el año 70 después de Cristo al destruir el templo en Jerusalén. El punto de vista común alega un juicio de fuego sobre toda la tierra física y los cielos, mientras que Pedro apunta a un juicio de los impíos, segunda de Pedro 3, 7. La misma tierra que el diluvio destruyó permaneció, y los impíos perecieron. La tierra no permanece en la visión estándar, Dios la reemplaza con la nueva tierra. Entonces, ¿qué diría Pedro sobre esta explicación? ¿Le daría una calificación aprobatoria, dando crédito parcial por el esfuerzo? Las observaciones anteriores sugieren que le daría una calificación reprobatoria y no estaría satisfecho con medias verdades. Este fracaso crea un problema porque, para la mayoría de los cristianos, el punto de vista común parece ser la única posibilidad. Algunos pueden preguntar, ¿se equivocó Pedro en su predicción? Eso no puede ser, porque eso pondría en duda la veracidad de su carta y la Biblia misma. No podemos permitir esa posibilidad, especialmente porque Jesús le reveló a Pedro, no a nosotros, la interpretación correcta de las cosas escritas sobre él en el Antiguo Testamento. Compárese Lucas 24,
27. La única opción racional es buscar una alternativa a la visión común. Una alternativa es que los nuevos cielos y la nueva tierra que Pedro mencionó no son los físicos en los que solemos pensar. Hoy en día, la mayoría de nosotros apenas podemos considerar la posibilidad de que Pedro estuviera enseñando algo más que la destrucción y reconstrucción de los cielos y la tierra físicos. No hemos oído nada más, y por lo tanto no podemos pensar en nada más cada vez que leemos este pasaje. Pero, ¿qué tenía Pedro en mente cuando escribió? ¿Será que hemos entendido mal lo que Pedro tenía claro? ¿Estamos viendo un choque de trenes y tratando de averiguar cómo Pedro pretendía que todo encajara? Esta publicación mostrará que Pedro no se refería a los cielos y la tierra físicos. Afirmará que, con base en el contexto y la comprensión demostrada y la enseñanza previa de Pedro, no puede haberse referido a los cielos y la tierra físicos. Para que no piense que tal punto de vista es nuevo, el respetado puritano John Owen lo expresó en un sermón sobre este pasaje. Véase Dr. John Owen sobre los nuevos cielos y tierra, segunda de Pedro 3:13. Alguien preguntará, ¿por qué Pedro usaría estas palabras a menos que tuviera la intención de referirse a los cielos y la tierra físicos literales? La posibilidad de que Pedro se refiera a otra cosa no debería sorprendernos. Después de todo, sabemos que el pueblo de Dios no son ovejas literales, hechas para acostarse en verdes pastos literales, y el Señor no los guía a las orillas literales de un arroyo tranquilo para beber agua literal. Tampoco pensamos que el corazón del creyente fue una vez una piedra literal y que la regeneración lo transformó en carne literal. Ni que Jesús sea pan literal que debemos comer, o que debemos beber su sangre literal. No suponemos que las parábolas de Jesús signifiquen que los ciudadanos de su reino son literalmente trigo y buenos peces o que los no ciudadanos son literalmente cizaña y malos peces. ¿Nos estamos transformando en un árbol de mostaza grande y extraño como miembros de su reino? ¿Dios nos injertó físicamente en un olivo? Reconocemos que no debemos interpretar ciertos pasajes e ideas exactamente como están escritos en nuestras Biblias, o, para ser más precisos, exactamente como nos parecen a nosotros. Aunque la Biblia estaba destinada a personas como nosotros, no fue escrita primero para personas como nosotros. Estaba escrito en otros idiomas con otros conceptos, nosotros leemos traducciones. Lo que tenemos es la palabra de Dios, y de eso no tenemos ninguna duda. Sin embargo, debemos tener cuidado de no utilizar nuestra comprensión occidental para obligar a los pasajes a significar cosas que los escritores originales nunca pretendieron. En cambio, debemos tratar de entender el sentido en el que fueron escritos. En publicaciones futuras, trazaré el plan ferroviario que Pedro tenía en mente y mostraré cómo afecta a nuestra comprensión de segunda de Pedro 3.